Cuando la primera risa llegó desde el vacío, no fue sonora, fue una onda fría que atravesó las frecuencias, un escarnio en data que dobló la longitud de onda de la soberbia. Los satélites de guardia la registraron como una anomalía, la colonia la percibió como un augurio. En la cúpula central de la abadía orbital de San Isidro, bajo una cúpula de cerámica refractaria y vitrales digitales que imitan amaneceres inventados. La luz dorada del planeta abajo se dividía en filamentos sobre las planchas de acero. Desde la distancia, la risa de los invasores parecía multiplicarse contra la curvatura de la atmósfera, una carcajada mecánica, una burla que había viajado tantas estaciones luz como para volverse tradición. Nadie en la abadía se sintió sorprendido. La risa era la medida que ya conocían, la galaxia tenía una inclinación a subestimar a los humanos. Se les veía como máquinas de consumo mínimo de recursos, como cazadores de asteroides primitivos, como colonizadores con más fe que técnica. Por eso, cuando las primeras ondas enemigas, pétreas, de esmalte negro y ventosas geométricas, pasaron rasantes, las cámaras de observación registraron ojos humanos endurecidos en la penumbra. No hubo pánico. La abadía había sido construida para la continuidad, un santuario de sabiduría y de táctica. Sus monjes eran exmilitares y científicos, sus capillas eran talleres, y sus rosarios eran filamentos de datos usados tanto para oración como para sincronía de armas. Entre las placas de la abadía reposaban objetos que encendían memorias y encajaban la fe con la guerra, un rosario de cuentas de obsidiana que pertenecía a la fundadora, cada cuenta llevaba grabada una latitud de pérdida. Un dibujo hecho por la niña Ana al borde de la evacuación, trazos temblorosos de la tierra que ya no vería, una visera de casco fracturada, remendada con una cinta dorada, que había pertenecido a un piloto caído en la primera expedición, ahora colgada junto a un relicario con cenizas de antiguos compañeros. Esos objetos no eran superstición, eran contratos. Eran la suma de pérdidas convertida en propósitos. La risa alienígena tenía el efecto contrario al que sus emisores esperaban. Le dio a los humanos un punto en el horizonte, el blanco sobre el que afilarían su estrategia. Donde los invasores mostraban desprecio, la abadía respondió con la paciencia de quien conoce la precisión de los relojes, no con bravatas, sino con mapas. El planeta que orbitaban, un mundo de mares rosados y montañas que vomitaban vapor, era rico en un mineral que los enemigos codiciaban, quiterion, capaz de estabilizar agujeros de gusano a pequeña escala. Los humanos habían venido con la intención de santificarlo como una estación de paso, su intención cambió a la de custodios. Cerca de la periferia de la cúpula, en una sala de planificación iluminada por paneles que imitaban la aurora, los estrategas disecaron la risa. No era risa de burla, concluyeron, era precognición manipulada. Los invasores proyectaban confianza para frenar la defensa, esa confianza, sin embargo, destruyó su sigilo. Los humanos escucharon la risa y vieron, sin exaltación, una abertura. La devoción, reservada a la memoria de los suyos, se volvió una moneda de ingenio. Bajo la custodia de la abadía, en la cámara más baja, había otra sorpresa, algo que muchos consideraban más leyenda que realidad, los Ayexi, un grupo de aliados secretos. Supervivientes de un tratado antiguo sellado con la sangre de dos razas. No eran humanos, no eran comisionados por ninguna coalición galáctica. Eran los vigías de betas antiguas, criaturas con facciones como liras y exoesqueletos iridiscentes que resonaban con los campos magnéticos del planeta. Los Ayexi habían permanecido ocultos por generaciones, observando a los humanos con una mezcla de curiosidad ritual y exasperada admiración. Para ellos, la risa alienígena era una afrenta a un equilibrio que protegían. Saldrían solo si la abadía pronunciaba la petición. Y la abadía no hablaba en retórica, hablaba en actos. La abadía fue diseñada para resistir asedios de todo tipo, doctrinas, virus de datos y flotas. Sus alas estaban orientadas hacia la deliberación. Allí, bajo un domo que recreaba un cielo de amaneceres continuos, se reunieron los comandantes. Al frente, una mujer, la comandante Lucía Aranda,
arquera de estrategias que interpretaba la guerra como un ajedrez planetario. No era la más ruidosa ni la más heroica en las historias de guerra, su fama venía de decisiones que parecían frías hasta que la historia le otorgaba calor. Su rostro, iluminado por pantallas que proyectaban esferas de influencia, era el de quien había aprendido a medir pérdidas y ganancias como un monje mide horas en vela. A su lado estaba el cerebro técnico, el ingeniero Yamil Ortiz, quien almorzaba silencios y los transformaba en prototipos. Yamil tenía la costumbre de sostener en su bolsillo un pequeño dibujo, la imagen que Ana, la niña, había hecho de una nave con flores en la chimenea. Era un símbolo nervioso, un recordatorio de lo que se defendía sin hacer una declaración pública. Sobre la mesa, mapas orbitales mostraban líneas de fuerza y probabilidades de interceptación, modelos en miniatura de las naves humanas estaban alineadas como fichas de un juego que nadie más entendía. La defensa convencional habría sido una barrera orbital y una retirada controlada del personal no esencial. Pero el planeta bajo la abadía no era un punto de paso, era una tumba de futuro si caía en manos de quienes podían abrir portales sin consideración. Allí empezó a formarse el plan que nadie esperaba, una operación en 3 capas. La primera, desacelerar la risa, neutralizar la comunicación enemiga con perturbaciones armónicas. La segunda, usar la geología del planeta contra sus atacantes, los géiseres de silicato proyectarían incrustaciones de quiterion en patrones que desestabilizaran el anclaje de las naves invasoras. La tercera, un recurso más arriesgado, reservado para el momento en que la abadía tuviera que dar su último sí a la supervivencia. Era un acto de fe convertido en táctica, encender el núcleo de resonancia del planeta, vínculo artificial con los Ayexi, y confiar en que los vigías responderían el llamado. El plan exigía más que gente y placas blindadas, exigía tiempo y señas de reconocimiento. Es aquí donde el pacto oculto empezó a hacer palpitar la historia. Los Ayexi no eran aliados de conveniencia, se necesitaban rituales. El rosario de obsidiana no era mero símbolo, cada cuenta correspondía a una onda, una nota que los Ayexi podían reconocer en el áspero coro magnético del planeta. La abadía, con paciencia psíquica, afinó aquel rosario y lo colocó en el tabernáculo de las ondas. Era un acto que, por su naturaleza, tendría consecuencias, una puerta que se abría solo con ofrendas sonoras. La armadura de los defensores fue adaptada para ese encuentro. No se pareció a las armaduras estándar de otras colonias. Estas piezas eran blancas, con vetas de oro mate y placas flexibles como escamas, diseñadas para manipular frecuencias de resonancia. En su centro había un emblema que brillaba con un pulso constante, una pequeña semilla encapsulada en resina, el logo de la abadía que representaba la promesa de vida y paso. Las placas se ajustaban como confesiones, y al llegar al combate vivirían la historia del daño, marcas que contarían la narrativa de la batalla. Nadie llevaba estándares grandes ni banderas. La fe se llevaba en las manos y en los relieves de la armadura. La alianza secreta, descrita en las leyendas, apareció en los sensores como una anomalía de espectro. Los Ayexi eran altos, con cuerpos laminares que refractaban luz en tonos de perla y cobre. Sus miembros no caminaban, ondulaban. Su comunicación sucedía por resonancia y por las conchas que crecían en la piel, capaces de emitir notas que podían moldear campos magnéticos. Eran cazadores de vetas, custodios de geometrías naturales. Frente al tablero de estrategia, una transmisión cifrada emergió, no palabras, sino una secuencia de acordes. Lucía inclinó la cabeza y, sin teatro, dejó que el rosario vibrara. La resonancia respondió, no como salvación inmediata, sino como un compromiso. Los Ayexi se unirían a la defensa en un momento crítico, no por lealtad sino por equilibrio. Y ese momento crítico resonó como una palabra de poder en el plan de la abadía. Mientras tanto, fuera de los salones de estrategia, la colonia se reorganizaba. Talleres se convirtieron en capillas de propósito, los jóvenes hombres y mujeres, con la mirada de aquellos que han visto la muerte de cerca y han decidido sonreírle, se ofrecieron para misiones de riesgo.
Entre ellos, un técnico de comunicaciones, Héctor Salas, cuidaba la visera rota colgada en la capilla. Para Héctor, aquella visera era un recordatorio, su hermano pertenecía a los que ya no regresaron. Arrojó su enojo en la tienda de módulos y transformó su dolor en protocolos, codificó mensajes de engaño y bolsas de falsas rutas para engañar a la flota enemiga. Los invasores respondieron con la velocidad de quien siente que sus privilegios peligran. No enviaron una flota completa al principio, operaron por presiones, escuadrones de extracción, enjambres de sondas sirviendo como escorpiones, y torpedos que explotaban en patrones diseñados para fragmentar los sistemas de comunicación. En la primera oleada, la abadía perdió recursos críticos, campos de disipación y 2 corbetas de reabastecimiento. Hubo ruido en las líneas, gente que corrió, alarmas que se encendieron como ojos que se abren a la noche. Pero no hubo pánico. El plan, trabajado por meses, funcionó en la superficie como reloj. Señuelos artificiales atrajeron a las ondas, las guías preparadas por Héctor dispersaron paquetes de datos falsos que hicieron irrelevante la risa inicial. Los Ayexi intervinieron de maneras que no se parecían a ninguna doctrina militar conocida. No enviaron naves, emitieron ondas. Desde las grietas volcánicas del planeta, procesos magnéticos respondieron a su llegada y comenzaron a tejer un tapiz de interferencia alrededor del campo orbital. Las naves enemigas vieron sus anclajes vacilar, como si la gravedad hubiera decidido hacerse esquiva. Hubo momentos de asombro en los rostros humanos, contemplaban a esos aliados que no empuñaban armas pero que manipularon las reglas del espacio alrededor de ellos. La fe, en la práctica, era una alianza con lo natural que traía consecuencias prácticas. Las tácticas humanas evolucionaron con una mezcla de ingenio y devoción. Se recurrió a incursiones militares que parecían ritos, pilotos se insertaban en patrones de danza sobre nubes de plomo que explotaban en cristales de Criterion. Y esas explosiones generaban pulsos que los Ayexi recogían como notas para su orquesta de guerra. Las barreras enemigas, hasta entonces soberbias, comenzaron a mostrar fracturas. La risa alienígena se volvió más controlada, menos segura. Se convirtieron en oficiales que corregían cálculos, en comandantes que exhumenaban planes alternativos, el orgullo se transformó en frenesí. Entre la multitud, una figura emergió por su mente táctica, el comandante Lucía no solo dirigía, era la coreógrafa de una violencia que parecía oración. Sus órdenes eran precisas, austeras. Nunca ofrecía discursos, solo trazaba probabilidades y las convertía en movimientos sencillos que los jóvenes ejecutaban con devoción práctica. Su acción clave fue proponer lo que los demás consideraban una locura, acercar el núcleo de resonancia a su límite, no para destruir al enemigo enteramente, sino para crear una ventana donde la cadencia de los Ayexi pudiera colapsar el anclaje del Criterion en manos enemigas. Era una apuesta. El núcleo tenía una inercia que podría dañar la abadía si se forzaba demasiado. Convertir la fe en arma, se dijeron algunos, era profanar lo que se defendía. Lucía respondió con su clásico silencio, la decisión parecía salir de las cuentas del rosario, como si cada nota mental fuera una respuesta divina medida en frecuencia. La operación de sincronía empezó a costar. Las heridas aumentaron. La armadura blanca registró sus primeros golpes, marcas en los hombros, placas melladas, la semilla del emblema que comenzó a cuartearse. Héctor perdió la conexión con su hermano definitivamente cuando un torpedo enemigo hizo impacto en una columna de reabastecimiento. Se inventó una ceremonia silenciosa para enterrar el dolor. Cada vez que se perdía a alguien, uno de los monjes técnicos prendía la esquina del dibujo de Ana, quemándola en un ritual que prometía memoria y resultado. La gente empezó a llevar cenizas en bolsitas discretas, como si la propia pérdida fuera combustible. A medida que la batalla escalaba, las comunicaciones enemigas se volvieron más erráticas. Allí surgió la sorpresa que nadie esperaba, un golpe de efecto que alteró la jerarquía de la guerra. Un escuadrón entero enemigo reprogramó su propia nave madre de extracción para usarla como arma tectónica.
Una maniobra que pretendía liberar una masa de Quitérion en forma masiva y forzar una extracción que arrasaría con la geología del planeta. El movimiento, si tuviera éxito, habría convertido al mundo en una mina muerta y útil para quienes gobernaban recursos. La abadía valoró las vidas humanas, no el mineral, pero sabían que permitir tal extracción sería entregar el futuro de cientos de sistemas. La decisión se volvió binaria: permitir la explotación o sacrificar el planeta para que la ambición enemiga no prosperara. Fue en ese momento cuando la jerarquía de la alianza mostró su voluntad. Los Ayexi no dieron órdenes ni juramentos heroicos, hicieron lo que mejor sabían: armonizar. Sus notas resonaron con el núcleo de resonancia, y la abadía ajustó la entrada hasta rozar el límite. La voluntad humana tenía que elegir: activar el núcleo para crear una implosión controlada que, a costa de la pérdida de capas superficiales del planeta, destruiría el Quitérion disponible para extracción y dejaría el mundo malherido pero vivo. Era una decisión de sacrificio, una promesa que exigía entrega y que solo se tomaría si era la diferencia entre explotación y preservación. Los rostros en la sala de comando se volvieron estadistas de sacrificio. Lucía trazó los movimientos: quién se quedaba, quién saldría, cuál sería la cadencia de los pilotos que formarían el anillo protector para los técnicos que iniciarían la secuencia de implosión. Entre las manos se veía el rosario de obsidiana, y en sus dedos, la presión que tradicionalmente se reservaba a los rezos. No hubo lágrimas en la orden, hubo aceptación. La fe se transformó en cálculo técnico y la ironía divina: rezar con un temporizador. Cuando la secuencia comenzó, el cielo se fracturó en tonos dorados y azules. Las alarmas habían cedido a un silencio que tenía la densidad de una oración. Los pilotos que formaban el anillo protector pintaron sus trayectorias alrededor del núcleo geológico programado para colapsar. Héctor y un equipo de técnicos soldaron sus manos a consolas que parían calor y números que se cruzaban como oraciones. Los Ayexi se alinearon en las gargantas volcánicas, sus cuerpos bordeando las fisuras mientras emitían notas que afinaban la implosión. La operación no fue una explosión estética, fue un sacrificio medido. El núcleo respondió, vibró, amenazó con quebrar los cimientos de la abadía. Durante un minuto que pareció una eternidad, la estructura del orbital crujió. Lucía, desde la sala de comando, miró el tablero y tomó la decisión que separaría la leyenda de la rutina: incrementar la intensidad un 12%. Fue una fracción que nadie más habría aprobado, una posibilidad en la matriz que hacía la diferencia entre hazaña y temeridad. Ella no buscó gloria, buscó eficacia. Era una ecuación moral en la que la fe y la técnica eran variables equivalentes. Los escuadrones enemigos, al ver la maniobra, se precipitaron en una reacción impulsiva. En su arrogancia creyeron que su fuerza podría explotar la secuencia y obtener el Quitérion por la fuerza. Fue su error. La implosión dirigida, alimentada por la resonancia Ayexi, colapsó las vetas accesibles y cerró las rutas de extracción. Las naves enemigas que intentaron mantenerse en campo quedaron atrapadas en un vórtice de materia fragmentada. Algunos explotaron en lluvia de plasmoides, otros se desintegraron en patrones que parecían constelaciones nuevas. La abadía sintió el riesgo, la estructura recibió impactos y el domo refractario se rajó en varios paneles. Vientos de radiación y polvo Quitérion azotaron los recovecos. El precio fue alto. Los técnicos que operaron en la sala más baja quedaron carbonizados. Héctor perdió la visión en un ojo al intentar recalibrar el filtro de partículas. La niña Ana, en una cápsula segura, sintió la sacudida y dejó caer su dibujo. Alguien lo recogió y, ante la cámara, lo guardó en una urna de cristal con cenizas adheridas al borde. Pero el empeño funcionó, la flota enemiga retrocedió con piezas faltantes y sin la beta codiciada. El planeta quedó herido, con calvas de roca expuestas y mares que cambiaron de color por la reacción al material contaminante. Sin embargo, el núcleo esencial que garantizaba su regeneración permanecía intacto. La abadía lo había sacrificado de forma controlada. En los instantes posteriores a la implosión, una transmisión emergió desde una nave enemiga herida.
No era una petición de rendición, era una señal de incredulidad. Los comandantes enemigos, seres que habían reído, no entendían cómo un mundo con menos recursos había decidido arriesgarse tanto para detenerlos. En sus sensores, la solidez humana parecía una anomalía imposible. Y, entre los restos, los Ayexi giraron sus cuerpos laminares y, en una reverencia sin palabra, se acercaron a la abadía. No vinieron con promesas, vinieron como testigos. La guerra había terminado porque alguien eligió que la historia continuara y por ello pagó un precio. Cuando el polvo comenzó a bajar, la abadía quedó marcada en su carne y en su espíritu, pero en pie. La operación había enviado oleadas de cambio que resonarían por generaciones. La superficie del planeta estaba herida, cráteres que brillaban por el quiterion sellado, lagunas que habían cambiado su color, y montañas con colgajos de mineral que habrían sido saqueadas si no se hiciera nada. Sin embargo, la infraestructura principal de la abadía resistió lo suficiente para sostener a la población sobreviviente y para iniciar la reparación. La reparación no solo era técnica, era ceremonial. La fe había sido el motor que impulsó la decisión de sacrificar territorios superficiales para garantizar un futuro más amplio. La vida no volvió inmediatamente a la normalidad. Hubo rituales de duelo que se celebraron en patios abiertos bajo una luz que aún conservaba el tono de amanecer. El rosario de obsidiana fue partido en dos y sus mitades se distribuyeron entre los sectores, no como símbolo de ruptura, sino como recordatorio de que la resonancia es compartida. La visera fracturada fue montada en un pedestal, no por orgullo bélico, sino para que cada sobreviviente pudiera poner su mano y prometer lucidez. El dibujo de Ana, ahora con la esquina quemada, se convirtió en la marca de la memoria colectiva, una joven promesa de generación que habría conocido la fe y la guerra. Los Ayexi no se quedaron para ser ocupantes de la colonia ni para reclamar victorias. Su naturaleza no era la de verter lealtades en banderas humanas. Se quedaron el tiempo suficiente para recoger a los heridos, recuperar fragmentos de quiterion que aún latían con códigos, y para dejar lo que los humanos interpretaron como bendiciones. Nudos de energía que estimulaban la regeneración geológica y tecnología arcana que permitía que la herida del planeta se cerrara en décadas, no en siglos. Cuando se retiraron, lo hicieron en silencio, como los que cumplen una promesa y siguen su camino. Las consecuencias políticas fueron ineludibles. Otras potencias interesadas en los recursos del planeta se acercaron con ojos afilados. Algunos grupos intentaron capitalizar la vulnerabilidad y reclamar piratería legal sobre fragmentos de quiterion. La abadía respondió, con calma táctica, proponiendo un nuevo orden de custodia, no extracción abierta, sino conservación regulada, con aliados que custodiaban las vetas para renegociar el valor de la vida frente al metal. Las negociaciones fueron tensas, pero el mensaje quedó claro, el planeta no sería un botín. En los talleres se comenzaron a fabricar nuevas piezas de armadura, esta vez con reparaciones visibles, costuras metálicas que cruzaban el pecho como cicatrices apreciadas. Los jóvenes que habían sido combatientes volvieron a tareas civiles, con una concentración que parecía continuar el entrenamiento por otros medios. La iglesia taller de la abadía adoptó una liturgia de memoria, no una religión dogmática, sino un ritual de promesa técnica y humana. Se grabaron nombres en placas de acero y se plantaron jardines de resinas que crecían con fragmentos de quiterion sellado, cada planta llevaba una historia de quien había sido perdido o quien había decidido quedarse. La comandante Lucía no buscó honores. Quedó en una sala tranquila, repasando los mapas y las decisiones, sabiendo que su nombre sería asociado con valentía y con cálculo. Prefería que su legado fuera la metodología, un manual de decisiones donde la fe se tradujera en reglas empíricas. Héctor, con su visión parcial, encontró nueva vocación en la remodelación de visores y en el diseño de sistemas que evitaran que otros perdieran lo que él perdió. Sus manos, que antes se crispaban en el recuerdo, ahora moldeaban piezas para la resistencia futura. Las historias que se contaron no eran grandilocuentes. No había himnos de victoria.
Había relatos de tránsito, de pequeñas bondades, un pan repartido en el frío, una mano que sostuvo otra durante el temblor, un dibujo que fue protegido por un grupo de niños. El planeta, a su manera, comenzó a curarse. Los mares mutados recuperaron vida adaptada, las montañas, bajo la guía de los Ayexi, integraron las vetas selladas en patrones que promovían la retención de agua y la regeneración vegetal. La abadía, en su hora más íntima, se volvió un faro no de conquista sino de custodia. La narración culminó sin fanfarrias. La abadía había sobrevivido, no indemne, sino plena de cicatrices que hablaban de elección y verdad. Las decisiones tomadas mostraron que la fe, en manos de quienes saben medir sacrificios, puede transformarse en estrategia. Se habían rehusado a vender su planeta y su futuro por una extracción. Habían pagado, habían llorado, y habían decidido reconstruir sobre restos que contenían memoria. En ese proceso, la humanidad había demostrado una cosa que las risas enemigas no pudieron prever, su capacidad de convertir devoción en acción y de fidelidad en legado. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.